Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. Y pues estamos aquí ya por fin en el episodio, bueno, en la parte número 2 del episodio de Vidas Históricas y Locas de Jesús el Nazareno, ¿no? Y bueno, qué mejor momento. La parte uno se subió el día 25, si no me equivoco. Sí, me parece que el 25 en la mañana tiene que estar subido, si no es que el 24 en la tarde. Ahí es cuestión nada más de el internet. Pero vaya y escúchelo. Y esta segunda parte nos estaremos escuchando, me parece que el 27 o 28, no estoy muy seguro tampoco. Pero vaya, para que no pase tanto tiempo de entre uno y otro, ¿no? Mm. Y pues el día de hoy, igual que en el episodio pasado o en la parte pasada que ustedes escucharán, está conmigo el buen Jared ZM. ¿Cómo estás, Jared? ¿Qué rollo, mi Benji? No, pues aquí andamos otra vez desde ayer que estamos estudiando acá nuestro compote, el Jesus, ¿va? Sí, ¿no? Con todo lo que... Con todo el respeto, ¿no? Porque primero que nada, el fandom nos da miedo. Más o menos, sí, algo. Bueno, recordemos que ellos crearon las máquinas de tortura más famosas del siglo XIX. Entonces, pues sí, es importante. Y también es importante que sí se usa la guasa, sí se hace todo esto, pero acuérdense que esto es un medio periodístico serio, ¿no? Aquí hablamos bien, bien. Y bueno, pues como recordarán en el episodio pasado nos quedamos con pues la vida pública de Jesús, a punto de entrar ya a los milagros, ¿no? Qué bueno, que también pues yo creo que hay que explicar un poquito sobre qué son los milagros, ¿no? Y pues son cosas sobrenaturales, o sea, cosas que salen del sentido y de la ciencia, ¿no? Y que, bueno, en este caso se le atribuyen a Jesús, ¿no? A Jesús el Cristo, que durante el tiempo que estuvo en la tierra o que fue hecho hombre, digámoslo así, si nos paramos en la creencia cristiana, pues son hechos superpoderes, llamémoslo así, ¿no? Que ahorita vamos a irlos viendo un poquito más adelante. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos ya de cabeza con toda esta cuestión, hermano? Sí, señor. Vamos a hablar sobre los milagros que están en los evangelios canónicos, que también, o sea, canónico y canon, o sea, es lo mismo, vaya. El canon es la historia que sí cuenta, no las ovas y todo eso, que los evangelios apócrifos son, digámoslo así, las ovas, que no entran en la historia canónica, en la historia real, pero que también tienen ciertos guiños que van afectando ahí un poco, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos con los milagros sobre curaciones. Y empezando con esto, hay una sección que se llama Siete enfermedades causadas por demonios. Uno de ellos fue el de la región de Gerasa. Era poseído por muchos espíritus inmundos que se hacían llamar legión, que fueron expulsados y entraron en un hato de cerdos que luego murieron. Es, es una, es una cuestión ¿cómo se llama esto? Pues sí, los exorcizó. Eh, a ver, el segundo aparece como el mudo. La gente, y se menciona así, la gente estaba asombrada y los fariseos afirmaban que gracias al príncipe de los demonios Jesús realizaba sus exorcismos. Muchas personas dijeron o creían y atacaban a Jesús con estas cargas, ¿no? De, no, es que tú, pues eres hijo del diablo, cosas así, por eso les puedes ordenar, ¿no? A los diablos. Entonces no, entonces estaba toda esta cuestión de, oye, a lo mejor sí y a lo mejor no. Y como ya lo hemos visto, Jesús no era como que muy querido, ¿no? Por la raza, porque era como que este pinche vato mamón que sabe, que quiere.
Que más adelante también vamos a leer un poquito de esto. Hasta aquí. ¿Tú cómo ves este pedo, güey? Pues, o sea, si lo piensas más o menos en el marco histórico, pues tendría sentido, ¿va? O sea, la gente, toda la vida le tuvo miedo a los espíritus oscuros, a los demonios, la chingada. Y de repente llega un güey y dice, váyanse, y a los güeyes, pues Simón, no fuga. Y tú dices, what the fuck, bro? Sí, o sea, como ya lo hablamos en el episodio de exorcismos, desde el punto religioso es como que, viéndolo ya de este lado, ¿no? De la historia, es muy difícil lidiar con demonios. Digo, recuerden que a quienes son veteranos en el canal, recuerden que cuando estábamos hablando de los exorcismos y empezamos a mencionar los nombres de todos los demonios de algún caso, de los que mencionamos, pues empezaron a pasarle cosas raras, ¿no? A Will, para los que recuerden ahí a Wilfredo, empezaron a pasar cosas y bueno, eso es algo que según nosotros, vaya, hablando a título personal y de quienes estuvimos en ese episodio, son reales, ¿ok? Entonces, también yo creo que depende mucho. Recordemos que muchos demonios, no sé si ya lo mencionamos también en ese episodio, y si no, aquí una pequeña mención y luego ya en otro episodio nos vamos a fondo en eso. Muchos demonios de esta, que adopta esta religión como demonios, como entes malignos, malvados, o villanos, digámoslo así, fueron dioses de otras religiones, o sea, lo iremos viendo y si no, pues después, ¿sí? Pero también es muy importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, tenemos aquí el milagro que se llama la hija de la cananea, que dice lo siguiente en el Evangelio de Mateo, me parece. Sí, Mateo. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió la palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, perdón, sí, él respondió diciendo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, en este caso que tenemos aquí, que se nos presenta, Jesús en ningún momento interactúa con la chica, con la hija de la señora esta, ¿ok? Y al volver esta señora, o vaya, cuando trabaja, cuando vuelve la señora con su hija o cuando ven a la niña esta, pues ya no tiene el problema, ¿no? Que también, como ya lo platicamos en el episodio de exorcismos, mucho antes de que existiera la psicología, pues teníamos la cuestión de que se creía que la epilepsia era causada por demonios, que la esquizofrenia era causada por demonios, que, o sea, se le atribuían a los demonios muchas de las enfermedades o trastornos mentales que conocemos hoy en día. Entonces, también es importante saber esto, ¿ok? O sea, no todos los casos tienen que ver luego con demonios, sino también puede ser cuestión de algún trastorno mental, ¿no? El siguiente que tenemos aquí se llama el niño epiléptico, que también está en el Evangelio de Mateo y dice, bueno, en esa página de la Biblia dice, Jesús sana a un muchacho lunático. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el trato lunático? Bueno, pues toma en cuenta en la época que se escribió el Evangelio, tampoco creo que tuvieran demasiado concepto de qué era lo que estaba pasando. Es que, o sea, no puedo con tanto. Sí, ahorita se oye muy mal, güey, pero pues en esa época pues era como que, pues, ¿qué más le decimos? O sea, si apenas hasta hace 100 años
de tantas cosas que podías decir, ni 100 años, hace 50 años, tantas cosas que le podías decir a la gente, de ahorita ya te funan. Ay, no, nos doxean, ¿no? Sí, nos doxean, güey, no, entonces imagínate hace 2000 años, entonces está canijo. En este fragmento dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y sorprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, les dijo, vatos, es que al chile no le están echando ganas, o sea, no le saben al chipocles. Y, No le y, saben, no le saben. y vemos aquí que, aquí menciona el grano de mostaza de nuevo, a esa canción tan bonita y tan familiar que dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le Eso dice dirías el Señor. a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tenemos el de la sinagoga en Cafarnaum, perdón. Y dice, y entraron en Capernaum, bueno, eso es cuestión de cómo se escriben, ¿no? Igual que, pues, Morocco y Marruecos, ¿no? Y los días de reposo, sí, y entraron en Cafarnaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Galilea, el lugar, no Galilea Montijo. Ah, ¿Verdad? No, aquí no mencionamos a Galilea Montijo, y menos ahorita, que está relacionada con el narcotráfico. ¿qué me preguntó? ¿Cómo? ¿De qué estábamos hablando? Paso. Yo no me acuerdo, ¿eh? Si nos damos cuenta, todas estas cuestiones vaya, este tipo de exorcismos, ¿no? Que realiza Jesús a lo largo de sus travesías, digámoslo así, son mucho más sencillos de los que ya hablamos. ¿Por qué? Porque según la tradición y toda la costumbre cristiana, Jesús es hijo de Dios, pero también es Dios mismo. Es una cuestión ahí muy rara, ¿ok? Porque se Sí, es supone de la que, Trinidad y eso. sí, o sea, se supone que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero al mismo tiempo Dios es todo y Dios son el mismo y los tres son el mismo y el mismo son los tres. Entonces es Pero como los que, tres no son lo mismo del otro. exacto, y los tres son todopoderosos porque son Dios al mismo tiempo, entonces es una cuestión muy rara que al final de cuentas tiene ahí, cosillas que hace falta ajustar en la trama, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos aquí otro, me parece que es el último de los que son causados por demonios, que es con María Magdalena, que me aparece aquí en Lucas 8:1-3, que dice, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza,
intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bueno, aquí tenemos también una clara referencia al harem que se generó a su lado, ¿no? Su séquito. Porque vaya, si actualmente vemos cómo una persona con poder tiene cualquier persona a su disposición, pues en aquellos tiempos, pues el Hijo de Dios, imagínate, ¿no? Fue como, "Eh, este es el bueno, ¿no? Este es el que sí, es el jefe. El Está, mero mero. está muy cabrón. A lo largo de de todas estas bienhechuras, ¿no? Que tiene Jesús, trabaja. No voy a leer todos los fragmentos del Evangelio de todos los milagros porque me parece que son como 45 o algo así. Ahorita los vemos bien. Pero voy a mencionarlos así nada más muy por encima. O sea, cura paralíticos, por ejemplo. Hay aquí hay como decirlo, una sección, ¿no? Dice aquí, así, el criado del centurión en Cafarnaum fue curado a distancia por petición y gracias a la fe del centurión. Aquí, eh, vaya, es como en el primer caso que vimos, el de la hija de la cananea, que fue a distancia, no está ahí Jesús, eh, ¿cómo se llama? Con Ethernet, sino con Wi-Fi, y lo cura así. Cura también, me parece, un paralítico en Cafarnaum. Ah, bueno, este sí lo tengo que leer, porque este sí es mi favorito, de todos los, ¿cómo se llama? Milagros, digámoslo, de todos los fragmentos que podemos leer, que es cuando Jesús sana a un paralítico, especialmente, este fragmento es joya. Está en Mateo, para que la raza que nos está escuchando y guste de leer la Biblia y quiera leer dice ahí Mateo 9, 2.1-8. No sé cómo se lee eso, pero... Libro y versículo. O sea, sí. Ah, libro 9 versículo 1 al 8. Sí. No, Ah, capítulo. ok, ok. O sea, sí le Capítulo sabes uno, tú. versículo. Leve. Ah, yo no le sé, Pues la que neta, fue el yo... catecismo, güey. Fue el Ah, catecismo, por eso. perro. Creo en un solo Dios, Padre. Entonces, te digo, se llama así, está en Mateo capítulo 9 versículo del 1 al 8, y dice así. Eso. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, perdón, al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la potestad a los hombres. Esto, si lo vemos desde el punto de toda esta cuestión que ya mencionamos en el capítulo pasado, de las parábolas, ¿no? Y lo que significa realmente más que lo que intenta relatar con exactitud. Se supone que aquí es cuando dice, cuando, ¿cómo explicárselos? Aquí yo lo veo más como Jesús diciéndoles, ¿saben qué? O sea, ustedes tienen poder, solo confían en ustedes. Era Y coach motivacional. sí, y también como que esta cuestión de, ¿saben qué? O sea, no es más importante el físico que el alma o la mente, sino estar balanceado y que si tienes algún problema físico, no dependa de eso tu salud mental o emocional y viceversa. Entonces aquí, esto es uno de mis versículos favoritos, de mis capítulos o fragmentos favoritos y la neta, joya, ¿eh? Yo la neta sí,
Yo creo que en general toda esta parte de los milagros me causa mucha admiración, porque es como, ok, este vato era un superhéroe, vato, o sea, sí ayudaba a la raza, o sea, sí era politicón y todo esto, a lo mejor lo hizo para que lo vieran y creyeran en él y cosas así, pero no deja de ser de, ok, sí, pues se ayudó a raza, o sea, tenía el poder de hacerlo. Eh, hay uno que, creo que también hay que leerlo, dice, el hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre, perdón, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Desde aquí ya se Sí. empieza a ver así como que, oye, no le estás cayendo muy bien a la raza, Jesús. Ojito. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, Jesús, por ejemplo, me parece que igual en las sinagogas, no sé si las sinagogas están en Cafarnaum, me parece que sí, ayuda a una mujer que no se podía enderezar, o sea que estaba encorvada y no podía enderezarse. Eh, ay, güey, este no sé quién es, espérame, porque solo se menciona como el de Jerusalén. Ay, no está muy largo esto. Bueno, ustedes búsquenlo así, es Juan capítulo 5 versículo 1 al 18. Búsquenlo. El paralítico de Bethesda. O de Bethesda, no sé cómo se. O Bethsaida, me parece. Bethesda no es una página de video, un estudio de videojuegos, güey. Es que, mira, es lo que te decía ahorita de los nombres. Me aparece aquí el paralítico de Bethesda, pero cuando buscas Bethesda, vaya, cuando entras a la página de. Así, Bethesda, aparece Bethsaida, aparece Bethsaida. Sí, Bethsaida con TH y Bethseda y cosas así. O sea, me parece que meramente son cuestiones de pronunciación o de idioma. Como Yahvé y Ah, Yehua. ya. Se Como habías dicho escribe, tú de Marruecos y Morroco. sí, o sea, Cafarnaún y Caparnaum me salió. Entonces, vaya, Jesús va curando, tiene 5 curaciones a paralíticos, cura a 4 ciegos, igual me parece en Cafarnaum, en Jericó, en Bethsaida o Bethesda. Y, ay, güey, me parece que uno en, no sé dónde es pero aquí sana a un ciego de nacimiento. No, o sea, está muy pesado Jesús. Pero vaya, hace 4 curaciones a ciegos, 2 curaciones a leprosos. Tiene otras 6 curaciones, la fiebre de la suegra de Pedro, una mujer desangrándose, una persona sorda, me parece, que le mete los dedos en los oídos, escupiendo, tocándole la lengua y diciendo, Éfata, que significa ábrete. Esa es joya también. Eh, Ábretela. sí, un hidrópico, le sana la oreja a Malco. Sí se llama Malco el señor. Pero bueno, o sea, hace muchas cosillas así. Pero el que yo estoy buscando, que es el que más me interesa, que no sé dónde está, es el de cuando convierte el agua en vino. Ese es joya. Pero vaya, ya irá Yo, yo, saliendo. yo hago, yo hago algo parecido, ¿eh? Pero con Tang y con Powerade. Convierto, convierto Tonayán, Powerades y Coca en 12 horas de violencia intrafamiliar. Uy, es que es una joya. Para los que no sepan, vamos a hacer una sección de las recetas de Jared. Ujú.
era el jingle para que dieras tu receta, hermano. Bienvenidos a las recetas de Jerez. El día de hoy prepararemos aguas locas, mi especialidad, por cierto. ¿Qué necesitamos? Una parte de Tonayán, 3 de refresco de limón y una parte de Powerade del color que se les hinche. Lo mezclan todo, hielos y fuga, 1 litro y se te borra la memoria. Eso va a ir así directo. Esa parte la voy a cortar y voy a hacer un short dirigido a eso, un TikTok dirigido a eso. Va. Pero también Jesús hace pues cosillas así como curaciones de tos o cosas así, ¿sabes? El, bueno, hace 4 milagros de resurrección también. Eh, revivió a una niña, me parece, la hija de Jairo. Revive a Lázaro. Revive al hijo de la viuda de Naín. Y por último, pues la suya, ¿no? Revive él a sí mismo. Que también eso es muy, como que muy crack, ¿no? Así como que, ah, no es cierto, no estaba muerto. Un Y pequeño troleo. sí, o sea, está muy cabrón, o sea, vamos a... Me parece que en orden son así. Se los voy a decir así como creo que van en orden. Primero sana la fiebre de la suegra de Pedro, o sea, como son mencionados en los evangelios. Después sana a un leproso en Galilea, mediante la palabra y el contacto de su mano. Que en aquellos tiempos, no sé ahorita cómo se trate ese tipo de situaciones, de enfermedades, de condiciones, pero recordemos que pues era eh, súper infecciosa y súper, ¿cómo se llama? Que los hacían a un lado, vaya, que los discriminaban y era como que no, pues nadie se les acerque, nadie les ayude. Y Jesús pues sí se acercó y lo tocó, que también era algo prohibidísimo, y lo ayudó, ¿no? Sanó al paralítico en Cafarnaum, al que le dijo levántate y anda. Sanó al hombre de la mano seca. Sanó a una mujer la que se estaba desangrando. Sanó al sordomudo que mencionamos que le metió los dedos en los oídos. Eh, ay, mi ojo me picó. Sanó a un ciego en Bethsaida poniéndole saliva en los ojos. Sanó a Bartimeo, perdón, un ciego en Jericó. Sanó a distancia al criado de Centurión, que ya habíamos mencionado. Sanó a la mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse. Sanó a un hidrópico, la hidropesia es la acumulación de líquido, ¿ok? Es un síntoma de problemas en los riñones o cosas así. Mm, sanó, sanó a 10 leprosos que se encontró caminando a Jerusalén. Sanó a un hombre que llevaba 38 años enfermo. Sanó a un ciego de nacimiento untándolo con lodo y saliva. Sanó la oreja de un esclavo, un siervo, digámoslo así, del sumo sacerdote. Y bueno, después sigue el de los demonios. ¿Dónde está? Ah, bueno. Expulsó al demonio de la sinagoga de Cafarnaum, expulsó a otro en la región de Gerasa, expulsó al que poseía a la hija de la mujer sirofenicia, expulsó al que atormentaba al epiléptico, al lunático, expulsó a un demonio mudo, que ese no se los leí, pero también está cool, búsquenlo. Y bueno, también hablamos de las 3 resurrecciones antes de la suya, obviamente. A la niña de 12 años, después a la viuda de Naín y luego a Lázaro de Betania. También hablamos de... Ah, bueno, tiene algunos milagros sobre la madre naturaleza. O sea, en una ocasión ordena que la tempestad se calme y se calma el pedo. Y después, pues también el milagro de caminar sobre el agua, ¿no? Tenemos en signos extraordinarios, así se llama, pues, la multiplicación de los panes y los peces en el desierto, que este es el único de los milagros que aparece en todos los evangelios.
Y según el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, lo hace en 2 ocasiones. En 2 ocasiones multiplica el pan y los peces. Después tenemos la pesca milagrosa y por último la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. No sé en qué tanto orden fueron, porque ya después, pues, al parecer no fueron en orden, pero le eché ganas, ¿no? Le eché ganas. Me parece que Jared tiene fallas con su audio, porque no me escucha. Aquí estoy, ya volví. Ah, caray, se le estaba jalando. No te la jales, vato, estamos hablando de Jesús, el Cristo. No, no, yo nunca, jamás. ¿Qué te pasa? Ah, bueno. Bueno, después de todas estas cuestiones de los milagros, también es importante hablar de la transfiguración de Jesús. Que bueno, la transfiguración, ¿cómo vamos a explicar esto? Me parece muy difícil. Lo vamos a leer como dice Wikipedia. Transfiguración de Jesús. Este es un evento narrado en los evangelios sinópticos, según San Mateo, San Marcos y San Lucas, en el que Jesús se transfigura y se vuelve radiante en gloria divina sobre una montaña. En estos pasajes, Jesús y 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se dirigen a la montaña, al monte Tabor, o monte de la transfiguración, a orar. En la montaña, Jesús empieza a brillar con rayos brillantes de luz, generalmente llamada luz tabórica. Entonces, los profetas Moisés y Elías aparecen al lado de él y habla con ellos. Entonces Jesús es llamado Hijo por una voz en el cielo, que es Dios Padre, o sea, él mismo, ¿no? Que algo similar sucedió cuando bautizan a Jesús, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, también se escucha como el Hijo desde el cielo. O sea, él mismo se dice a sí mismo Hijo. Cosas muy curiosas, hermano, te digo. Mm, Me parece. Bueno, este creo que sí me parece muy importante leerlo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36, dice: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se puso brillante, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo qué le decía. Mientras él decía esto, vino una nube que nos cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Después de estos fallos técnicos que tuvimos, volvimos. Nos quedamos en que leímos la transfiguración y que nadie dijo nada después de todo lo que sucedió en el monte, ¿no? Un secreto en la montaña, muy cristiano. Pero me parece que ya después de esto empieza la parte más importante para la raza que hace películas de Jesús, que es la pasión, ¿no? La pasión de Cristo. Que todo esto empieza con la entrada en Jerusalén y la purificación del templo. Según los 4 evangelios, Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar ahí la fiesta de Pascua. Entró a lomos de un asno para que se cumplieran las palabras del profeta Zacarías, que dice: He aquí que tu rey viene a ti,
manso y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una bestia de carga. Así dijo Lit, citado. Fue recibido por una multitud que lo aclamó como hijo de David. En cambio, según el Evangelio de Lucas, fue aclamado solamente por sus discípulos. En el Evangelio de Lucas y en el de Juan, Jesús es aclamado como rey. Según los Evangelios sinópticos, a continuación fue al templo de Jerusalén y expulsó de ahí a los cambistas y a los vendedores de animales para los sacrificios rituales. El Evangelio de Juan, en cambio, sitúa este episodio al comienzo de la vida pública de Jesús y lo relaciona con una profecía sobre la destrucción del templo. Vaticinó la destrucción del templo y otros acontecimientos futuros. O sea, este punto de la purificación del templo, llamémoslo así, o está al principio de la vida de Jesús, de la vida pública, perdón, de Jesús, o en este punto de la pasión, ¿ok? Depende en cuál de los evangelios te pares o te sitúes, ¿no? Después vamos a la unción en Betania y la última cena, que bueno, en Betania, cerca de, también podemos aventarnos ahorita me lo chingo ese. En Betania, cerca de Jerusalén, fue ungido con perfumes por una mujer. Según los sinópticos, la noche de Pascua cenó en Jerusalén con los apóstoles, en lo que la tradición cristiana designa como la última cena. La última cena, pues es un episodio, ¿no? Evangélico. Es la última ocasión en la que el Nazareno se reúne con sus discípulos para compartir el pan y el vino antes de su muerte. El cristianismo considera este momento como el de la institución del sacramento de la Eucaristía, y a esas especies, el pan y el vino, como el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque cada confesión cristiana difiere en su celebración litúrgica. Entre los hechos que se incluyen en la narración de este episodio están el lavatorio, que es Cristo lavándole los pies a los apóstoles, y dos profecías de Cristo, que se cumplieron en las horas inmediatas, que es la traición de Judas y la negación de Pedro. Que estoy buscando aquí cómo dice correctamente. Ahorita la busco porque no la encuentro. Pero también es cuando les menciona el ámense los unos a los otros, muy bonito también. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y ahorita también les voy a comentar el discurso que se avienta al final. Bueno, algunas supersticiones populares tienen origen en lo narrado en este episodio evangélico, que son derramar sal y la triscaidecafobia, que es tenerle miedo al número 13, ¿ok? Y eso de que da, ¿cómo se llama? Mala suerte, ¿no? Vamos a leer a continuación el discurso de despedida. Creo que aquí lo tengo. Ok. Sí, la parte 1 empieza con mi paz os doy. Empieza de aquí a aquí, de aquí a aquí. Ok. Sí, es del... Aguanta porque todavía me escuchas, Brody. Sí, todavía te oigo. Ok, porque este pedo está muy cabrón, pero nos lo vamos a chingar. Los cuatro componentes empiezan así, con Juan, capítulo 14, del 1 al 14, dice, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí?
Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las mismas obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Esa es la primera parte, ¿eh? Después, pues vamos a seguir. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté, siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. ¿A poco no te vas quedando como que no te entiendo nada, Jesús? Por favor, habla bien. Se avienta, no sé, tiene muchas redundancias, ¿no? Se avientan sus mal viajes, ¿eh? Sí, tiene muchas redundancias. Pero, pues bueno, o sea, empieza a decirles todo esto de, no, pues ustedes crean en mí, crean que si hay otra cosa después de la vida, crean que si aman a Dios y me aman a mí, o sea, pues van a estar bien, o sea, no tienen por qué temer a nada, todo esto, ¿no? Y pues bueno, también está muy claro aquí, o no sé cómo lo veas tú, pero que él les dice así como, oigan, es que confíen, nada más confíen en mí, chavos. No sé tú cómo ves eso, o sea, como que les pide nada más que crean en él. Fuente, créeme, bro. Sí, o sea, mira, es que estoy, estoy confundido porque sí habla muy raro Jesús en esta parte. Es como que sí, o sea, yo estoy con ustedes están conmigo, Dios está con ustedes, está conmigo porque yo estoy con ustedes y es como que, ah, Jesús, cállate. Pero vaya, no creo que le pudieran decir eso. Pero sí, esto pasa en la última cena y es cuando también empieza toda esta cuestión de, no, pues o sea, ámense, sigan llevando mi palabra, aviéntense el, no sé cómo se llama esta parte, pero el tomo pan y diciendo, toman y beban todos de esto porque es mi cuerpo y beban todos de él porque es la sangre de la alianza que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. O sea, toda esta celebración, toda esta ceremonia que se hace regularmente en las misas, toda la cuestión de la Eucaristía, pues aquí se supone que nace, ¿no? Después, bueno, ya sabemos que Judas lo traiciona, lo vende por un par de monedas
y que antes de que cantara el gallo, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro lo niega 3 veces. Por eso se supone también en esa cuestión que por eso el gallo canta 3 veces o algo así, como sí, dando esas explicaciones porque no había cantado un gallo nunca antes. O no sé, ¿sabes? Después, el arresto. Después de cenar, según los sinópticos, Jesús y sus discípulos fueron a orar al huerto de Getsemaní. Los apóstoles, en lugar de orar, se quedan dormidos. Y Jesús sufrió un momento de fuerte angustia con respecto a su destino, aunque decidió acatar la voluntad de Dios. Que creo yo, también no sé cómo lo veas tú, Jared, que en este punto, a partir de este punto es cuando lo vemos más humano que divino a Jesús. Porque empieza como que, tío, hablando de esta preocupación, ¿no? Esta angustia. Como que empieza a preocuparse de, no mames, me voy a morir, güey. Me estoy arriesgando para la voluntad de Dios y este pedo, ¿sabes? Sí, porque pues fuera de todo aún así seguía siendo parte humano, parte divino, pero pues parte humano a fin de cuentas. Y así él ya sabía lo que iba a tener que hacer, solo yo supongo que ahí como que su parte humana entró en algún momento. Está muy cabrón, ¿eh? Bueno, aquí se menciona que Jesús se aleja para rezar en privado. Y también los evangelios sinópticos mencionan que Jesús le pide a Dios que lo libere de su pesada carga y le solicita que no haya necesidad de llevar a cabo los eventos que se supone, vaya, en esta cuestión de que Él es Dios y Dios es Él, los eventos que Él ya sabía que le iban a pasar, que es todo lo que sigue, ¿no? Sin embargo, dice, pero pues es tu decisión, no la mía. Pero te digo, ahí es donde está otra vez ese pedo de que pues se supone que Dios eres tú y Dios es tú y tú eres Dios. Entonces ya sabes qué va a pasar y pues vas a decidir lo que se supone que ya va a pasar, ¿no? Es muy disociado Jesús ahí. Pero bueno, Lucas menciona también que un ángel aparece y le da fuerza a Jesús. Y otros mencionan que nada más termina su oración y se regresa con los apóstoles, ¿no? Mencionan que 3 discípulos eh, que acompañaban a Jesús. A su regreso Jesús los regaña por haberse dormido. Les dice, chavos, me están abandonando, raza. Y bueno, pues en este punto Judas aparece en escena y los sinópticos agregan que Jesús alerta a sus discípulos acerca de esto antes de que Judas se acerque. Judas es acompañado por una multitud que los sinópticos reconocen como gente enviada por los sacerdotes principales, los escribas y los ancianos. Juan agrega que la multitud incluía a algunos soldados y oficiales de los sacerdotes principales y a fariseos. Es posible que Juan se refiera a la policía del Sanedrín. Indiferente ante la entrada del grupo de hombres al jardín, Jesús salió a su paso y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos contestaron que estaban en busca de Jesús de Nazaret, y Judas se encontraba entre ellos. Jesús le contestó, soy yo. En este punto todos los miembros del grupo que venía a arrestarlo, arrestarlo, cayeron al suelo. Los relatos tradicionales mencionan que Judas da un beso a Jesús como señal preestablecida para señalar quién era Jesús a aquellos que acompañaban a Judas. Es poco claro el por qué la muchedumbre no sabría quién era Jesús, siendo que los líderes de los fariseos y saduceos habían dialogado con él previamente. Pero un beso era un saludo judío tradicional dado a un maestro, el cual puede indicar la razón real del acto. Muchos estudiosos hacen notar sobre el versículo de Mateo 26:48 que el hecho de que Judas necesitara usar un signo para señalarlo indica que Jesús no era reconocido en Jerusalén por su cara, sino yo creo que por toda la raza que estaba ahí a su alrededor y cosas así. Pero pues también es muy importante esto, ¿no? Se supone que Jesús no pone resistencia, pero también se menciona que los 11 apóstoles, menos Judas, sí fueron como que, no, pues déjenlo y no sé qué, o sea, como que sí hubo un conato ahí de pedo, pero no, al final todos se dijeron, oye, te vamos a madrear a ti, y pues se fueron corriendo los 11 que quedaron. Tras su detención, Jesús fue llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás.
Ahí pues es juzgado ante el Sanedrín, que creo que no hemos mencionado qué es el Sanedrín, ¿no? Que bueno, pues el Sanedrín es una asamblea o consejo de sabios estructurado por rabinos de cada ciudad de la tierra de Israel, ¿no? Que hacían la función de jueces. Pero bueno, lo juzgan ante el Sanedrín. Se presentaron falsos testigos, perdón, pero como sus testimonios no coincidían, no fueron aceptados. Finalmente, Caifás preguntó directamente a Jesús si él era el Mesías y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Aquí también como lavándose las manos de que, vato, yo no dije nunca que sí, lo dijiste tú. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras ante lo que consideraba él una blasfemia. Los miembros del Sanedrín escamecieron cruelmente a Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús fue llevado primero ante Anás, perdón, el suegro de Caifás, y luego ante este último. Solo se detalla el interrogatorio ante Anás, bastante diferente del que aparece en los sinópticos. Pedro, que había seguido a Jesús en secreto tras su detención, se encontraba oculto entre los sirvientes del sumo sacerdote. Reconocido como discípulo de Jesús por los sirvientes, le negó 3 veces, según el Evangelio de Juan, que es aquí donde lo niega, pero ya lo había profetizado en la última cena. Dice, esta noche uno de ustedes me va a traicionar, y también dice, y alguien de ustedes me negará 3 veces. A la mañana siguiente Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el procurador, y tras interrogarle, Pilato no le halló culpable. Pero tenemos que entender que Poncio Pilato nada más era un procurador, no era nada más. Él tenía que responder a lo que el pueblo también pedía. Entonces, él dice, vatos, yo no lo veo culpable, pero pues ustedes, muchedumbre, díganme qué pedo. Y les da a elegir entre liberar a Jesús o al bandido Barrabás. La multitud, persuadida por los príncipes de los sacerdotes, pidió que se liberase a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Pilato se lavó simbólicamente las manos para expresar su inocencia de la muerte de Jesús. Si nos paramos en este punto, Poncio Pilato no tiene la culpa de nada porque el que crucifica al pueblo, perdón, a Cristo es el pueblo judío. ¿Cómo vas con eso, Jared? Está canijo porque pues sí, Poncio Pilato, pues en sí nada más era como el legatus, si lo decimos en latín, de Sí, sí, la sí. zona de Judea, ¿verdad? Sí, él era como que, Evato, eres la regidora, síndico regidora, ¿cómo se llama esa película? A Ah, la Cindy madre, la ¿cuál? Regia. Ah, ya, a la madre. Sí, no, Cindy la Regia también es política, ¿no? En esa película de esa chica. Oh, bueno, no sé. Pero me recuerda mucho a Samuel García. Sí, entonces, pues no sé si llegaste a ver completa la película de La Pasión de Cristo, la que dirigió Mel Gibson. Sí, joya. Pues ahí sale más o menos como que Poncio Pilato, pues como que, pues no, es como, no me caes mal, güey, pero pues estos güeyes son muy religiosos y son muy influyentes porque aquí todos son judíos y los fariseos, pues sí, joder, se me van encima, ¿verdad? Pues ni modo, bro, perdón, no es mi culpa. Y fíjate que raza que tiene conspiraciones y que busca, ¿cómo se llama? Pues ciclos, conexiones o cosas así en el tiempo o en la historia y el transcurso de la misma. Pues siempre llegan a este punto que dicen, no, pues es que los judíos fueron los que crucificaron a Jesús realmente. Y dicen, por eso a lo largo de la historia los judíos, al pueblo judío, mejor dicho, le ha ido tan mal. O sea, vaya justificando también acciones de personas horribles como Hitler, que no hemos hablado de él y pronto lo hablaremos bien. O sea, justificando también esa acción así como que no, pues, o sea, por eso los mataron a todos los judíos o sea, no todos, pero en la Segunda Guerra Mundial, por eso los persiguieron y no sé qué. Como que si lo vemos desde ese lado no, sí, pues tenían que pagar sus pecados y todo eso, ponle que sí. O sea, viéndolo desde ahí, sí. Porque se supone que ellos matan a quien iba a venir a salvarlos, ¿sabes? Es como si viene un bombero a apagar el fuego y le das un balazo, ¿no? Para que se queme contigo. Exactamente. Muy cabrón, güey. Después de esto, pues empieza la crucifixión. Bueno, es que estoy buscando yo la parte de. Pues es que no sé cómo se llama, pero todo el camino, vaya. Pues camina un chingo para empezar con la cruz a cuestas. Que eso, que eso está pesado.
No, no lo tengo por aquí, pero vaya, empieza, bueno, también la flagelación. Este vato, es que, no sé cómo se llama, vato, pero el camino que recorre Jesús en Jerusalén actualmente es una ruta y tiene su nombre. Digo, se supone que está el camino real, vaya, el piso real por el que pasó Jesús como a 20 metros debajo del suelo actual. Pero el mismo camino está ahí, o sea, es una ruta y tiene ahí la piedra donde se recargó y la piedra donde está su mano y cosas así, ¿sabes? O sea, muy curioso, muy curioso. Eh, Según los evangelios sinópticos, apenas sacado para ser ejecutado, se obligó a llevar la cruz a un hombre llamado Simón de Cirene. En los evangelios nunca se menciona que Jesús cayera en tierra bajo el peso de la cruz, o que una mujer llamada Verónica le limpiara el rostro con un paño. Tales historias se remontan a la tradición eclesiástica posterior. En cambio, el Evangelio de Juan no menciona a Simón de Cirene, sino que describe a Jesús cargando su propia cruz. En los Evangelios, Jesús fue conducido hasta un lugar llamado Gólgota, eh, el Calvario, llamémoslo así, en español, no sé cómo, no sé si tenga alguna otra traducción, vaya, pero Gólgota es una palabra pues griega y se traduce así como tal al Calvario, ¿no? Que en arameo significa lugar del cráneo, por eso pues, Calvario, ¿no? El Evangelio de Marcos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera, o sea, hace las 9 de la mañana, ¿no? Mientras que el Evangelio de Juan dice que fue en la hora sexta, las 11 de la mañana a 12 del mediodía, o sea, ahí en medio. Los sinópticos también dice que fue crucificado entre dos salteadores o malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha, que esta parte es muy importante porque... ¿dónde está esta parte? Bueno, fue ahí que dicen, sí, burlándose de él, que fue crucificado entre dos ladrones, porque dieron a Jesús a beber vino con hiel, que la hiel no sé qué es, pero ahí dice. Él probó, pero no quiso tomarlo. Tras crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestiduras. En la cruz, sobre su cabeza, pusieron un cartel en arameo, griego y latín con el motivo de su condena, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos, que a menudo en las representaciones se abrevia como INRI, que es Jesús Nazarenus Rex Iudaeronum. No, Iudaeorum. Literalmente Jesús de Nazaret, rey de los judíos, fue crucificado entre dos ladrones. Que esos dos ladrones, estoy buscándolo aquí, no sé si tú tengas ahí el dato, hermano, de los dos ladrones, porque... ¿De mm, cómo se llamaban? no, pues ese es el problema, que no me acuerdo de sus nombres, solo me acuerdo yo Según que... yo eran grumas y gestas. ¿Cómo? Grumas y gestas, algo así, Drumas y gestas. Me acuerdo de gestas, creo. sí, porque uno le dice a gestas qué chingaderas son estas. O sea, Ándale, yo me ándale. acuerdo, porque me parece que hay también hay una historia muy bonita, que uno de los dos ladrones se arrepiente y dice así en el Evangelio de San Lucas. Uno de los malhechores colgados lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. El otro le reprendía. ¿Y tú, que sufres la misma pena, no respetas a Dios? Lo nuestro es justo, pues recibimos la paga de nuestros delitos. Ah, se Este, llama Dimas. sí, porque Dimas le dice a Gestas qué chingaderas son estas. Este, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Viste? Eso está, eso es también muy importante, me parece, porque es también aquí donde notamos esta carga, digámoslo así, sí, aunque te arrepientas al final, o sea, cuando te arrepientas al final de toda esta cuestión
de una vida mala, digámoslo así, de pecado. Si te arrepientes al final, estás bien, o sea, porque el final fue un arrepentimiento real. Y a ojos de Dios esto es lo correcto. Bueno, Jesús también en toda esta cuestión fue azotado toda la tarde también, pobrecito. Y le pusieron su corona de espinas. ¿Has visto? Esta es una pausa muy rápida. ¿Has visto las crucifixiones, las pasiones de Cristo, no sé cómo se llaman, las Via Crucis, Ajá, de la Ciudad de México o del Estado de México? Que son así súper Simón. reales. Ey, No sé si haya la opción de dejar aquí en la descripción, que yo creo que sí. Voy a ver si encuentro un link que los lleve a un video de eso. Es muy real y si quieren así como que darse una idea de qué tanto sufrió o así, es una gran cosa para gente que no lo haya visto tan real o que le interese nada más. Pero bueno, ya casi acabamos. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó, Elí, Elí, lema sabactani, que según el Evangelio de Mateo y el de Marcos, en arameo significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras finales de Jesús difieren en otros dos evangelios. También hay diferencia entre los evangelios en cuanto a qué discípulos de Jesús estuvieron presentes en la crucifixión. En Mateo y Marcos son varias de las mujeres seguidoras de Jesús. En el Evangelio de Juan se menciona también a la madre de Jesús y al discípulo a quien amaba, que según la tradición cristiana se trata del apóstol Juan, aunque en el texto del Evangelio no se menciona su nombre. Pero pues todos sabemos que a Jesús le gustaba Juan y Juan a Jesús. Digo, y Jesús a Juan. No, sí, eso. Después, pues la sepultura, ¿no? Un seguidor de Jesús llamado José de Arimatea, un rico de la zona y bien posicionado políticamente, me parece, solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús la misma tarde del viernes en que había muerto y lo depositó envuelto en una sábana en un sepulcro excavado en roca. Cubrió el sepulcro con una gran piedra. Según el Evangelio de Mateo, no se menciona. Perdón, según el Evangelio de Mateo, que no se menciona en los otros evangelios, al día siguiente, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos pidieron a Pilato que colocase frente al sepulcro una guardia armada para evitar que los seguidores de Jesús robasen su cuerpo y difundieran el rumor de que había resucitado. A esto Pilato accedió. Después, al tercer día de ser crucificado, ey, este, pues dice, ¿qué pasa, raza? ¿Qué pasa, Naye? ¿Pero qué viste? Y Benji. resucita. Mande. También lo de la lanza de Longinus. Ah, bueno, eso es un dato importante. Coméntalo, Para coméntalo. mis compas los otakus, ¿eh? Si los compas otakus que vieron Evangelion van a entender más o menos, va. Y es, Es la lanza con la que finalmente apuñalaron a Jesús en la costilla, en la que se dice que ya no había sangre y salió pura agua. Y la lanza, la santa lanza fue portada por el soldado romano Longinos, que ya después se le conoció como San Longinos o Longino de Cesarea. ¡ay! Me gusta mucho tener aquí gente que sí le sepa. Prosigue. Y bueno, también muy importante, muchos, que también esto es algo que sale de los apócrifos, muchos de los soldados que tuvieron que azotar a Jesús se supone que sí creían en la palabra de Jesús. O sea, que también ahí entra la parte de que tú que crees que Dios o Jesús, vaya, es bueno y amoroso y perdona, o si es vengativo, ¿no? O sea, yo creo que comprendía, si nos paramos en que era puro amor y así, comprendió que era como que, oye, tengo que agarrar a chingadazos aunque crea en ti que eres inocente y no quiera hacer esto porque pues tengo una familia que mantener, hermano. No sé qué tal ves ahí ese pedo tú. Sí, pues es más o menos lo mismo que pasó con este vato, con San Longinos, que pues ya después de atravesarlo, él mismo también exclamó, cuando murió, exclamó, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y pues se convirtió al cristianismo. Sí, o sea, porque también, mira, no estoy muy seguro de todos los detalles,
Pero también se supone que duró bastantes horitas ahí como que vivo. O sea, a pesar de tantos chingazos que le dieron y de las horas que colgó, y, o sea, que lo dejaron colgado y todo eso, se supone que vivió mucho tiempo más. O sea, también eso es, vaya, mito, que es lo que yo he escuchado y lo que poco que conozco. Pero sí, según yo también dura mucho tiempo ahí en la cruz. No, no estoy seguro también, o sea, yo soy un pendejo. Yo soy un pendejo aquí que está Pues, leyendo Wikipedia. pues sí se estuvo un rato, porque pues para que lo hayan decidido apuñalar con la lanza ya para darle mate, entonces, pues un ratito sí se estuvo. No, Jared, en este momento sí me sorprendiste con esa ignorancia. ¿Qué pasó, carnal? Yo cuando te faltaba el respeto, ¿no? No, Jared, a todo mundo se le picaba el pulmón para saber si estaban muertos ya. Pues por eso. No es para, no, o sea, eso se lo hacían a todos, no era para matarlo. Pero como recordemos que las cruces, o las cruces de aquellos tiempos de la crucifixión, de las crucifixiones, pues eran bastante altas. No era tan factible subir a alguien ahí oye, y si revisas le pones un espejito abajo de la nariz. Pero Chécale el pulso, ¿no? Porfa. sí, o sea, y menos porque está más arriba que el... Bueno, no sé si le puedan checar la ingle, vaya. Bueno, no, porque tenía los pies también muy pegados, ¿no? Muy No, no se juntitos. armaba. Sí, no, pero bueno, como ya sabemos, resucita de entre los muertos al tercer día y se le aparece a sus discípulos después de esto. Se Oye, supone, pero de hecho, dime, así un dato así rápido, también de lo mismo de la crucifixión. También para asegurarse que estuvieran muertos, me acuerdo que también, o si no les clavaban la lanza, les quebraron las piernas. Eso le hicieron a los dos ladrones. sí, y ellos tuvieron la suerte de estar muertos también. Sí, ¿no? Sí, eso lo hicieron ya ahora sí para asegurarse de que si estuvieran muertos, a ellos les tocó las piernas. Qué mal pedo, ¿no? Que... Sí, porque a Cristo no le rompen las piernas. No, Él no se le... Sí, vaya, a él no le rompen las piernas. Él tiene las piernas completas en la... Por eso en las imágenes que tenemos, en las representaciones que tenemos en el cristianismo y en el catolicismo y todos los seguidores de Cristo, ¿no? Las ramas del cristianismo. Tienen las piernas completas, o sea, vaya, bien formaditas las rodillas y todo eso. así es. Pero ya tienen la marca de la lanza, también es un dato muy importante. Ujú. Pero bueno, en todos los evangelios eh, mencionan que la primera en darse cuenta de que Jesús había resurreccionado o resucitado fue María Magdalena, que también según algunos así apócrifos y leyendas urbanas era su mujer, ¿no? Su esposa. O su coge nomás, o sea, también eran otros tiempos. Dos de los evangelios, Marcos y Lucas, relatan también su ascensión a los cielos. Y pues igual, como todo la historia, tiene sus variantes, tienen otros relatos, tiene mitos, tiene muchas cosas. Y como te mencionaba, como le mencionaba a Jared antes de comenzar este episodio, para hablar de Jesús podríamos hacer neta, como, ¿qué serán? Unos, mm, no sé, 7 años de podcast de todos los días, de Una temporada. 8 horas. No, es que, o sea, vaya, poniéndonos, o sea, si buscáramos todo lo que tiene que ver con Jesús y con la religión cristiana y toda esta cuestión de mito, realidad, o sea, revisar bien a fondo todo esto, es algo complicadísimo, larguísimo y que no nos costea porque no nos pagan. Saludos. Suscríbanse para que nos paguen. Y creo que también es muy importante que sepamos que no importa la religión que profeses o si tienes algún, ¿cómo se llama? Pues alguna cuestión en contra de la iglesia, vaya, no de la iglesia, sí, de la iglesia y de sus dirigentes o cosas así, digo, sabemos que la iglesia católica ha sido encubridora de asesinos, de mafiosos, de políticos ratas y toda esta cuestión y de violadores,
No importa eso, es una gran historia la Biblia, léanla, o sea, es una gran historia, se la recomiendo. No tiene nada que ver lo que hagan las personas con la fe que tú tengas. Recuerda que ser bueno es un excelente negocio. Es un excelente negocio ser bueno. Porque pues te vas a ir al cielo con Diosito, ¿no? ¿Qué te, qué te pareció el tema de esta semana? ¿Qué te pareció, Jesús? Pues muy buena onda, la verdad, sí, sí costea, güey, porque pues eres buena onda y luego te mueres y es como que mucha gente le tiene miedo a morirse, ¿sabes? Y pues con esto como que te da un alivio, dices, pues no hay falla, me muero y voy a estar más chingón que ahorita. Sí, digo, hay algunos estudios o semiestudios, no estoy muy seguro porque lo leí hace años, que mencionaban la necesidad del hombre en creer en algo para darle sentido a su vida. Entonces yo creo que si tú decides, persona que me estás escuchando, creer en Dios, creer en Cristo, creer en su... Porque está eso, o sea, es algo que también hemos mencionado, todas las religiones están encaminadas a lo mismo, a ser buenas personas, a no dañar a nadie más y a no estar chingando, a que vivas tu vida bien dentro de lo que tú consideres bueno para ti, o sea, que tú decidas para ti, mm, sin afectar a los demás. Y todas las religiones tienen esa máxima. El problema viene cuando las personas que se encargan de manejar o de dirigir o de ser cabezas o de todo esto de las religiones no la cumplen, no la siguen o se quieren pasar de lanza. Así que, pues, puedes creer en lo que tú quieras, pero recuerda que no te pases de verga con la raza, con nadie, ni contigo mismo. Es muy importante. ¿Algo que quieras agregar, Jared, de esta bonita historia que tuvimos el día de hoy? Pues con ser buena persona basta y si te pones a pensar, cuando vayas a hacer algo, dite a ti mismo, ¿qué haría Jesús? Y ahí está la respuesta. Y también puedes acompañar esa pregunta con ¿qué tanto me gustaría que me lo hicieran a mí? Exactamente. Creo que fue un episodio largo, fue un tema muy cansado, la neta. Fue un tema muy aburrido en ciertas partes porque leímos mucho de la Biblia. Bueno, o sea, aburrido a lo mejor para ustedes que nos están escuchando, para algunos, porque hay raza que les gusta mucho la Biblia. Mm. A mí en lo personal me gustó mucho leer eso. Hace años que no leía nada de la Biblia y pues nada, qué bonita experiencia, qué bonita forma de cerrar el año, ¿no crees? Exactamente, y pues más en estas fechas. Bueno, para nosotros todavía no es Navidad y ustedes lo van a estar escuchando después, güey, pero imagínense que estamos ahí, ¿va? Sí. Y también para los que llegaron hasta este punto del podcast, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestros links, en nuestras redes sociales, están ahí abajo. Suscríbanse, denle like, vayan a Spotify, denle amor. Nos vemos el siguiente año. Este es el último episodio de 2021. Volvemos el año que viene con Desestigmatizadamente 2.0, ya por fin reloaded, con todas las pilas, con todas las ganas. Y nada, recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos!